Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El 9 de febrero se elegirá a 5 miembros del Parlamento andino entre 55 candidatos. ¿Qué hace el Parlamento andino? ¿Usted lo sabe? Bueno, aquí lo va a conocer. La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Natasha Rojas, que es candidata al Parlamento andino por Unidad Popular, y también está con nosotros María Sara Gijón, candidata al Parlamento andino por Creo. Señoras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ahora... en febrero el país también va a elegir, como les decía yo, a 5 parlamentarios andinos. Cada candidato tiene 2 suplentes y hay 11 organizaciones políticas que inscribieron sus candidatos para un periodo de 4 años. Este organismo subregional se reúne 3 veces por mes en el Ecuador y una en Colombia. Cada parlamentario andino recibe un sueldo mensual de $3.500, tiene a su cargo 4 asesores cada uno y beneficios de movilización cuando se trata de reuniones en Bogotá, donde están las oficinas centrales de esta institución. Me gustaría empezar con usted, María Sara Gijón, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Un saludo para todos, para ti obviamente y las personas que nos escuchan. Ahora, la ciudadanía se pregunta, por lo menos la que conoce o ha escuchado sobre este organismo, ¿cuáles son las funciones de un parlamento andino? Bueno, el Parlamento andino, que tiene 25 miembros, 5 parlamentarios andinos por cada uno de los países que conforman el Parlamento: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Esto es interesantísimo porque aunque Chile no es miembro pleno de la Comunidad Andina de Naciones, aunque fue uno de los fundadores de la Comunidad Andina, entonces era el Pacto Andino, recordemos que se firmó el Acuerdo de Cartagena en el año 69. En realidad, estos 25 parlamentarios andinos, que como tú mencionaste, pues se reúnen una vez al mes en Bogotá, que es la sede central del Parlamento andino. Desde cada uno de los países se pueden proponer, ¿no es cierto?, iniciativas interesantes de armonización normativa que nos lleven a una integración regional real. Cuando yo hablo de una integración regional real, me refiero a que no puede ser solamente de bienes, servicios y capitales, sino que lo principal debe ser la integración de las personas. Un mercado común no puede ser solamente de los temas, llamémoslo así, de capital, sino que el centro de todo este trabajo de armonización normativa debe ser las personas, es decir, los millones de habitantes que conformamos los países que formamos parte, en este caso, no solo de la Comunidad Andina, sino también Chile. Adicionalmente, hay 2 temas más, aparte de la armonización normativa. El tema de cooperación regional, que se puede hacer con otras instancias de integración, como el Parlamento Europeo, o como otras instancias como el mismo Mercosur, como los países de Centroamérica, y hay también una integración interesantísima que el Ecuador y la región andina no ha aprovechado, que es la integración subregional que existe en el sudeste asiático, que además son, digamos, países que, digamos, hace 70 años estaban en la misma situación que nosotros y ahora se han disparado en muchos ámbitos, sobre todo el ámbito educativo y también de, digamos, de inversión, ¿no? Y por último, el tercer tema que también es importante es la fiscalización de las otras instancias que forman parte de la Comunidad Andina. ¿Cuáles son estas? La Secretaría General, el Tribunal Andino y obviamente también la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias, María Sara. Nos dejó clarísimo cómo está compuesto y cómo funciona este organismo, y suena que el aporte es grande. Sin embargo, sus decisiones no son vinculantes. Natasha, entonces, ¿cuál es el beneficio si es que las decisiones que se tomen al interior de este Parlamento no son vinculantes para ningún país miembro? Bueno, un saludo para ustedes, un saludo a la ciudadanía. En primer lugar, el que trabaja, cobra. Si los parlamentarios andinos no traen resultados en integración económica, comercial, de seguridad ambiental, entre otros temas para el Ecuador, el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos ecuatorianos no pueden seguir financiando los sueldos de los parlamentarios andinos y de sus asesores. Este es un primer elemento que llevo como propuesta al Parlamento andino, que me parece muy importante porque no se puede seguir despilfarrando los recursos del pueblo ecuatoriano. En segundo lugar, el tema de la integración va muchísimo más allá de la económica y comercial.
es la integración de los pueblos. La integración de los pueblos, sí, en el ámbito económico y comercial, pero también en los temas ambientales, en los temas de seguridad, en los temas educativos y, por supuesto, un elemento que a mí me motiva muchísimo, el tema de la soberanía nacional de la región y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Por ejemplo, en el tema de la seguridad. En el tema de seguridad, más allá de los documentos elaborados por el Parlamento andino, es urgente trabajar en una recomendación para los países que forman parte del Parlamento andino para iniciar un proceso urgente de depuración tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, respetando la soberanía de narcogenerales vinculados al crimen organizado en la región. Y en segundo lugar, trabajar realmente por el establecimiento de medidas que establezcan ponerle un alto al financiamiento del crimen organizado, conocido como lavado de activos. ¿Para qué? Para que entre todos los países que formamos parte del Parlamento andino exista una cooperación en lo que significa la entrega de datos para ver cuál es la ruta del dinero que está financiando el crimen organizado en la región. ¿Por qué? El dinero no está, estimada Gisela, estimada Sara, no está en el barrio Las Malvinas, no está en los barrios populares de Esmeralda, de la provincia de Los Ríos. El dinero está en el sistema financiero. Y por ejemplo, en el Ecuador, si vamos a la UAFE nos entrega el último esferográfico que entregó, que compró Gisela Bayona, la factura. La pregunta es, ¿por qué no se apunta a definitivamente establecer cuál es la ruta del dinero y ponerle un alto a este tema gravísimo que les está matando a nuestros niños y nuestros jóvenes? Y finalmente, hay que trabajar en una reforma al propio acuerdo de Cartagena para que las decisiones del Parlamento andino en varios aspectos sean vinculantes y no se queden solo en el hecho de simples recomendaciones. Eso es básico, yo creo, porque la integración es importante en el momento que vivimos, no solo en Ecuador, porque como ustedes lo dicen, también es la región la que está sufriendo este mal que nos afecta hoy a todos. Pero, por ejemplo, para que la ciudadanía vaya empapándose de la función que tienen o que tendrían ustedes, y sería, creo que un punto muy bueno el lograr que esas decisiones sean vinculantes para los países miembros, porque así podríamos unificar las decisiones y tomar decisiones en conjunto que nos favorezcan a todos. Pero, por ejemplo, ¿cuáles han sido esas medidas que consideras, María Sara, más importantes que ha adoptado este organismo, el Parlamento andino, en sus últimas administraciones, por ejemplo? Bueno, hay cosas súper prácticas, como por ejemplo el hecho de que los ciudadanos de los países que formamos parte del Parlamento andino podemos, entre otras cosas, viajar solo con la cédula. Eso me parece tremendamente importante. Yo lo he hecho. He viajado a Perú, he viajado a Colombia, he viajado a Chile solo con la cédula. Eso obviamente apoya muchísimo en la movilidad intrarregional y eso permite, digamos, inclusive que inversionistas de los distintos países, no solo un tema turístico, sino también de inversión, consultorías, etcétera. Otro tema que también es importante, justamente con los famosos celulares, ustedes saben muy bien, hoy por hoy ir con un celular, con una, digamos, un plan, ya sea de cualquiera de las operadoras, ecuatoriano, nos vamos a cualquiera de los países y nos funciona sin necesidad de contratar el famoso roaming, ¿no? Entonces estamos, en ese sentido, hay esos temas que parecen simples, pero que realmente nos permiten, digamos, realizar muchas actividades de manera mucho más simple. Pero un tema que inclusive se dio en pandemia, que es muy importante, recordemos que en pandemia muchos de los insumos, dispositivos médicos, etcétera, que tenían que ser importados, algunos de ellos no necesariamente tenían el registro sanitario. Y era para toda la región. Entonces, se podía perfectamente lograr el registro sanitario en el caso ecuatoriano en ARCSA, y esto inmediatamente funcionaba en toda la región, ¿no? Eso es importante porque eso facilitó la importación de algunos dispositivos médicos. Pero aquí hay un tema, y dado que uno de mis áreas de conocimiento y experticia es la contratación pública, recordemos que la contratación pública en muchos de los países significa entre el 5, el 10 y hasta el 15% del Producto Interno Bruto. Esto implica que no solamente en cada uno de los países la compra pública es la mayor compra y obviamente dinamiza el mercado, pero debe ser la mejor compra. Debe ser compra sostenible, compra responsable, compra también enfocada en las mujeres, que somos el 50% más uno de la población. En el caso ecuatoriano somos el 51.3%. Se puede trabajar,
perfectamente en cierta normativa, y concuerdo perfectamente con lo propuesto por Natasha, el hecho de que las decisiones del Parlamento andino se conviertan en obligatorias, al menos en ciertos ámbitos, y uno de ellos podría ser justamente trabajar, y con el apoyo de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, que tuve la fortuna y el privilegio de presidir entre el 2021 y el 2023, con el apoyo de esta instancia regional completa de todas las Américas, desde Alaska hasta la Patagonia, podemos trabajar a nivel de la comunidad andina en ciertas normativas importantes para que la contratación pública realmente responda ¿a qué? A las necesidades de la ciudadanía, al desarrollo de los territorios, por ejemplo, la agricultura familiar y campesina. ¿Cómo puede ser que hoy por hoy nosotros seguimos contratando para temas como la alimentación escolar cierto tipo de productos que realmente no son ni nutritivos, pero por otro lado no apoyan a nuestros productores agrícolas de los territorios? Ahora, tengo el dato de que hay 25 normativas creadas por este organismo y que no se han aplicado hasta el día de hoy. A veces hay criterios de que sería más fácil y más económico en un país con tremendo déficit fiscal que los mismos asambleístas electos, asambleístas nacionales dentro del país, o sea, que para trabajar dentro del país también hagan esa función. ¿Qué opinas tú? Mira, esa es una opción que puede existir en el Ecuador, porque uno de los problemas es que se ha resuelto varios elementos en el Parlamento andino, pero no existe una acción de articulación con distintas instancias aquí en el Ecuador. Por eso llevo una propuesta que obligatoriamente los parlamentarios andinos, al menos una vez al mes, rindan cuentas de lo que están haciendo a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Perdón por lo que voy a decir, pero se les acabó la fiesta, se les acabó la farra, se les acabó la beca. No puede ser entendida la participación en el Parlamento andino como una beca para seguir haciendo las actividades personales que tienen y no conocer a profundidad los temas de integración que tanto requieren en el Ecuador. Existen 2 países que forman parte del Parlamento andino. Pero esos cambios andino. Se pueden hacer pese a que sus decisiones no son vinculantes. Por supuesto, pese a que no son vinculantes, porque puedes decidir elementos en el Parlamento andino y vienes, articulas, gestionas elementos dentro de la Asamblea Nacional. Eso es posible. Por eso es importantísimo el tema de que las decisiones sean vinculantes en este ámbito, pero también de tener parlamentarios andinos proactivos que conozcan realmente a profundidad los temas de integración que son urgentes. Segunda propuesta, Gisela, que yo llevo en el tema ambiental. Yo voy a trabajar, y no es un problema de la noche a la mañana, no es un problema de que decimos y ya pasa, pero hay que ir trabajando por declarar a la región andina libre de explotación minera a gran escala en las fuentes de agua, en los páramos y donde existe gran biodiversidad. ¿Por qué razón? Porque la minería mata, la minería contamina, la minería está terminando con el planeta y necesitamos enfocar acciones incluso en relación a los objetivos del desarrollo sostenible respecto de qué, de prevenir el calentamiento global, y son acciones sumamente importantes y va acompañada de otro elemento, de la defensa que sí podemos trabajar desde el Parlamento andino de los derechos de los ciudadanos defensores de la naturaleza que son criminalizados. Los Andes es un laboratorio de seres vivos, de maravillas naturales que tenemos que proteger. Impresionantes, pero además los científicos en el mundo nos están diciendo una cosa: estamos a puertas de la 6ª extinción de las especies, y si no nos unimos a proteger la naturaleza, el agua, la biodiversidad, es complicado. Así es, pero lamentablemente sigo quedándome con un mal sabor del tema de la producción, de lo que se genera dentro del Parlamento andino, porque siempre escuchamos, sobre todo en el ámbito periodístico, que ser candidato al Parlamento andino o llegar al Parlamento andino es como el premio consuelo que dan los políticos a alguien que se destacó, que trabajó, que apoyó. Así te doy ese premio consuelo, que como no vas a hacer nada y vas a pasar rico, te regalo el que seas candidato al Parlamento andino. Qué pena que se piense de esta manera, porque evidentemente y lastimosamente, al menos desde el caso ecuatoriano, no puedo hablar de otros países, sí hemos visto que muchos parlamentarios y parlamentarias andinas efectivamente no se toman en serio
el trabajo, pero lo mismo podemos decir de los asambleístas, ¿no? O sea, ¿cuántos asambleístas realmente se toman en serio su labor? Entonces yo creo que en realidad, evidentemente estoy de acuerdo con lo que propone Natasha. Si no trabajas, no ganas, que es como debería ser, igual como debe ser con los concejales, como debe ser con los asambleístas, igualmente debe ser con los parlamentarios andinos. Si no propones y si no logras resultados, y los resultados pueden ser en varios ámbitos. Y conversando sobre un tema que menciona Natasha, el tema ambiental, pero vinculado con soberanía. De los 5 países que formamos parte del Parlamento andino, somos parte de los países megadiversos del planeta. De los 17 países megadiversos del planeta, 3 somos de la región andina. Para mí, uno de los temas fundamentales es un intercambio de experiencias sobre el cuidado y protección de la soberanía alimentaria de nuestros países. Estamos perdiendo muchos recursos, estamos perdiendo diversidad inclusive en ese ámbito. Fíjense que aquí en el Ecuador existe la red de guardianes de semillas. En los otros países existen redes similares, pero no hemos trabajado todavía a nivel subregional andino. Ese es uno de los temas en donde debemos trabajar. Yo me considero ecofeminista. ¿Qué significa ecofeminista? Significa que ese feminismo que yo lo trabajo, ¿sí? Lo trabajo siempre vinculado a la naturaleza, pero tampoco se puede comprender una ecología que no tenga mirada de mujer. En la agricultura familiar y campesina, la gran mayoría somos mujeres. Bueno, yo no soy de la agricultura familiar y campesina, pero la mayoría son mujeres. Son mujeres que están vinculadas a la chacra, vinculadas a esa protección de nuestros productos naturales. Y otro de los temas, así como tú propones el tema de no minería a gran escala, otro tema que deberíamos proponer es que no podemos tener transgénicos en ninguno de los 5 países. Interesante. Porque eso acaba con nuestra soberanía. Vamos y nuestra avanzando diversidad. Porque nos queda poco tiempo. Ahora, considerando también cómo se han integrado realmente los países de la región, que creo yo que es más hacia bloques geopolíticos, ¿no? Como pasa mayoritariamente en el mundo, realmente se han adoptado políticas de gobernabilidad que hayan surgido justamente del Parlamento andino y que hayan tenido efectividad. Yo creo que muy pocas, y llevo una propuesta que creo que he estado discutiendo en diversos sectores. El tema de la soberanía nacional de la región andina y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, en 2 elementos concretos: no a las bases militares extranjeras, y adicionalmente la recuperación de las 200 millas de mar territorial que las perdimos. ¿Por qué no a las bases militares extranjeras? Porque las bases militares extranjeras no tienen como finalidad contribuir a la seguridad y tampoco a combatir el narcotráfico. Ejemplos: 7 bases militares norteamericanas en Colombia. Y no ha pasado nada. El país mayor productor de cocaína en el mundo, con mayores índices de violencia. Estados Unidos, 900 bases militares en el mundo. ¿Para qué? Para tener un control geopolítico y militar del mundo, pero además para buscar controlar los recursos naturales, y que hoy el señor Noboa, con una actitud de venta a la soberanía nacional, pretende traernos una base militar norteamericana a Galápagos. Ya tuvimos una. Resultados en Manta: más de 200 denuncias de violaciones a los derechos humanos, pero también de inundaciones de embarcaciones de nuestros pescadores artesanales. Y la otra, porque yo creo, estimada Gisela, que hay que discutir los temas profundos, no si es el día del choclo, si es el día de la papa, no, temas profundos de la integración, como por ejemplo, recuperar las 200 millas de mar territorial. En el gobierno de Rafael Correa firmamos la Convemar y perdimos la soberanía sobre las 200 millas de mar territorial. Hoy solo tenemos soberanía sobre 12 millas de mar territorial. Afectados pescadores artesanales, beneficiarios. Las grandes potencias económicas en el mundo, chinas, estadounidenses, que en nuestro mar territorial vienen, pescan y se llevan nuestros recursos naturales. Y acompañado de un elemento clave: nosotros sí creemos en este proceso que desde el Parlamento andino se debe trabajar por exhortar, recomendar a los países, porque son las funciones que le competen en este momento, ¿no es cierto?, el respeto a los derechos de los pueblos, a la libertad de expresión, libertad de organización y el derecho a la resistencia.
Hay que ponerle un alto a la persecución a los defensores de la naturaleza, los trabajadores, las mujeres que nos movilizamos en la región por la defensa de nuestros derechos. Listo, Natasha, muchísimas gracias. Lamentablemente se me pasó rápido el tiempo. Me hubiera gustado conversar más con ustedes, mujeres inteligentes y talentosas, y que tienen su trayectoria también en la política ambas. Me hubiera gustado conversar un poquito más de ese, o profundizar un poco más sobre ese tema. Pero brevemente les pido a las dos una conclusión, algo que quieran decirle a la comunidad sobre cuál sería su trabajo en el Parlamento andino. María Sara, por favor, lo más corto que podamos. Súper corto. Obviamente, yo creo que tenemos que trabajar de manera colaborativa los 5 parlamentarias andinas, que seamos felizmente nombrados, electos el día 9 de febrero. Y yo me enfocaré principalmente en los temas educativos. Es importantísimo que nuestros jóvenes tengan oportunidades, y esas oportunidades deben ser intercambios universitarios, oportunidad de trabajar en un programa parecido al programa Erasmus que tiene Europa, para que nuestros jóvenes estudiantes universitarios puedan estudiar en universidades públicas de la región y volver, y que haya además proyectos de investigación y desarrollo. Algo que es tremendamente importante y fundamental, una verdadera integración energética regional andina, para que no tengamos estos dramas que estamos teniendo. Fíjense que en Colombia nos estaban vendiendo a unos precios estrafalarios. Si tenemos una verdadera integración, nosotros podremos intercambiar, y que haya ese intercambio, digamos, de energía que nos sobra de manera automática con algún sistema que debe ser verdaderamente integrado. Y finalmente, algo que es importantísimo, que lo mencioné brevemente, es un registro sanitario andino, para justamente poder tener medicamentos y dispositivos médicos que puedan ser, digamos, en toda la región. Natasha. Como maestra universitaria, para mí la educación es fundamental. La educación es la base fundamental para el desarrollo. Un país que invierte en educación está invirtiendo en el desarrollo. 3 propuestas concretas aquí. Una, homologación de títulos para que los jóvenes que se gradúan en el Ecuador puedan ir a trabajar de manera legal con su título reconocido en los otros países de la comunidad andina. 2, creación de una revista indexada científica gratuita internacional andina, para que los jóvenes de los últimos años de las universidades y los profesores puedan publicar sus artículos científicos sin ningún costo, y que les sirva para los concursos de méritos y oposición como puntaje. Y 3, del Sistema Andino de Integración forma parte la Corporación Andina de Fomento, que se destinen recursos para becas e intercambios educativos y culturales para los jóvenes de la región andina. Hay que apostarle a la educación, hay que evitar la fuga de cerebros de talentos tan importantes que tiene nuestro país, y cerrar por este elemento. Es hora de recuperar nuestro país, es hora de recuperar el Ecuador. Quiero invitarles a que el 9 de febrero las 4 papeletas voten todo por las listas 2. Nuestro candidato a la presidencia de la República es Jorge Escala, a la Asamblea Nacional Andrés Quispe, y ¿quién les habla? Una mujer que ha estado vinculada toda la vida a la lucha por las causas sociales, a la defensa de la naturaleza, a la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, Natasha Rojas. Un tema final, yo creo y voy a proponer en el Parlamento andino el aborto en todas sus causales. Aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres. Muchísimas gracias, Natasha, también para María Sara. Muchísimas gracias. Lamentablemente no nos alcanzó el tiempo, pero créanme, me encanta escuchar tantas propuestas propositivas para nuestra región, y espero de llegar a ser elegidas, pues tenerlas aquí nuevamente para medir el trabajo que hagan, que estoy segura será exitoso. Les agradezco mucho. Nos acompañó Natasha Rojas, candidata al Parlamento andino por Unidad Popular, y María Sara Gijón, candidata al Parlamento andino por Creo. Muchas gracias. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en